La mayor paradoja de la vida reside en el acto mismo de asumir la responsabilidad de ella. ¿Alguna vez has notado que cuanto más intentas controlar tu vida, más parece escapársele de las manos? Sin embargo, cuando te dejas llevar y te entregas al momento presente, surge naturalmente un profundo sentido de responsabilidad. ¿Y si la verdadera responsabilidad no consiste en controlar cada aspecto de tu existencia, sino en aceptar plenamente lo que es? Esta aceptación no es una resignación pasiva, sino un compromiso activo con la realidad tal como se desarrolla. ¿Recuerda alguna ocasión en la que intentaste desesperadamente cambiar una situación o a una persona? ¿Cómo te fue? La mayoría de las veces nuestros intentos de someter la vida a la fuerza nos dejan frustrados y agotados. Luchamos contra la corriente, agotándonos en el proceso. Pero, ¿y si pudiéramos alinearnos con el flujo de la vida? ¿Y si la responsabilidad significara responder a la vida con apertura y conciencia, en lugar de reaccionar desde un lugar de miedo o deseo de control? Aquí es donde la paradoja se profundiza. Al renunciar a nuestro control sobre la ilusión del control, en realidad ganamos más influencia sobre nuestras vidas. Cuando dejamos de resistirnos a lo que es, liberamos enormes cantidades de energía que podemos canalizar hacia acciones significativas. Pensemos en la analogía de un surfista que cabalga sobre una ola. El surfista no crea la ola ni controla su dirección, sino que se alinea con su energía, utilizando su habilidad y conciencia para navegar por sus contornos. Esta es la esencia de la verdadera responsabilidad. No es un intento de dominar la vida, sino un baile con ella. Pero, ¿cómo empezamos este baile? Comienza con un cambio fundamental de perspectiva. En lugar de ver la vida como una serie de problemas que resolver u obstáculos que superar, podemos verla como un despliegue continuo de experiencias que vivir plenamente. Este cambio no siempre es fácil. Nuestras mentes están condicionadas a buscar el control, a planificar para cada contingencia, a protegerse de las amenazas potenciales, y hay lugar para la planificación y la acción prudentes. Pero cuando este deseo de control se convierte en nuestro motivo principal en relación con la vida, nos perdemos la riqueza del momento presente. Piense en su propia vida. ¿Cuánta energía mental gasta preocupándose por el futuro o rumiando sobre el pasado? ¿Con qué frecuencia te encuentras deseando que las cosas fueran diferentes de lo que son? Esta resistencia a lo que es constituye la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Asumir la responsabilidad, en su sentido más profundo, significa enfrentar la realidad como es, no como deseamos que sea. Significa reconocer nuestros pensamientos, emociones y circunstancias sin juzgar. Esta conciencia sin juzgar crea un espacio de claridad del que puede surgir la acción sabia. Pero aquí es donde muchos de nosotros nos quedamos estancados. Confundimos asumir la responsabilidad con culparnos a nosotros mismos. Creemos que si somos responsables de nuestras vidas, entonces todo lo que está mal debe ser culpa nuestra. Este malentendido conduce a la culpa, la vergüenza y a más intentos de controlar nuestra experiencia. La verdadera responsabilidad no tiene que ver con la culpa, tiene que ver con la responsabilidad. Nuestra capacidad de responder a la vida tiene que ver con reconocer que, si bien no podemos controlar todas las circunstancias, siempre tenemos la opción de elegir cómo nos relacionamos con nuestra experiencia. Esto nos lleva a otra faceta. Cuanto más aceptamos nuestras limitaciones, más empoderados nos volvemos. Cuando dejamos de gastar energía en intentar cambiar lo que no podemos, tenemos más recursos disponibles para influir en lo que sí podemos. Pensemos en una relación difícil en nuestra vida. ¿Cuánta energía hemos gastado intentando cambiar a la otra persona? ¿Qué pasaría si, en cambio, nos concentráramos en cambiar nuestras propias reacciones y percepciones? Este cambio no significa condonar conductas dañinas o permanecer en situaciones tóxicas. Más bien, se trata de reconocer dónde reside nuestro verdadero poder. La ilusión de control a menudo se manifiesta en nuestra relación con el tiempo. Vivimos en una cultura obsesionada con la productividad y los logros. Constantemente se nos insta a fijar metas, a hacer planes y luchar por el éxito futuro. Si bien no hay nada inherentemente malo en tener aspiraciones, esta mentalidad orientada al futuro puede cegarnos ante la riqueza del momento presente. La verdadera responsabilidad implica estar completamente presente con lo que es ahora. Se trata de reconocer que este momento, el único momento que realmente tenemos, es el punto de poder. Es donde sucede todo en la vida, donde se toman todas las decisiones. Pero la presencia no se trata solo de ser conscientes de nuestras circunstancias externas. También se trata de ser conscientes de nuestro paisaje interno,
nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales. Esta conciencia interior es crucial porque es la base de todas nuestras acciones y reacciones. La mayoría de nosotros pasamos por la vida en piloto automático, reaccionando inconscientemente a estímulos basados en condicionamientos pasados. Confundimos nuestros pensamientos y emociones con quienes somos y los llevamos a cabo sin cuestionarlos. Este comportamiento inconsciente es lo opuesto a la verdadera responsabilidad. Asumir la responsabilidad significa tomar conciencia de estos procesos internos. Significa reconocer que no somos nuestros pensamientos o emociones, sino la conciencia en la que surgen. Este reconocimiento crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio en el que podemos elegir nuestras acciones conscientemente. Aquí es donde la teoría se pone en práctica al asumir la responsabilidad de nuestras vidas. No se trata de controlar nuestros pensamientos o reprimir nuestras emociones. Se trata de ser conscientes de ellas sin estar completamente identificados con ellas. Desde este lugar de conciencia, podemos responder a la vida con sabiduría y compasión, en lugar de reaccionar según patrones condicionados. Pero este nivel de conciencia no llega automáticamente. Requiere práctica y dedicación. Se trata de volver a centrar nuestra atención en el momento presente de forma repetida, incluso cuando nuestra mente quiera vagar por arrepentimientos pasados o desgracias futuras. Una forma práctica de cultivar esta conciencia es mediante la práctica de la atención plena. Esto no significa necesariamente una meditación formal, aunque puede ser útil. La atención plena se puede practicar en cualquier momento, simplemente centrando toda nuestra atención en lo que estemos experimentando. Inténtalo ahora mismo. Respira profundamente y siente la sensación del aire que entra y sale de tu cuerpo. Observa el peso de tu cuerpo donde entra en contacto con la silla o el suelo. Toma conciencia de los sonidos de tu entorno. Este simple acto de centrar la atención en tu experiencia inmediata es la base para asumir la responsabilidad de tu vida. A medida que desarrollamos esta capacidad de presencia, empezamos a ver que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de nuestra resistencia a lo que es. Discutimos con la realidad, deseando que las cosas fueran diferentes, y al hacerlo, creamos una elección interior. Asumir la responsabilidad significa aceptar la realidad tal como es. No porque aprobemos todo, sino porque es el único lugar desde el que se puede actuar de forma eficaz. Esta aceptación no es pasiva. No se trata de resignarnos a las circunstancias que no nos gustan, sino de ver con claridad lo que es, sin las distorsiones de nuestros juicios y preferencias. A partir de esta visión clara, podemos tomar las medidas adecuadas para cambiar lo que se puede cambiar. La paradoja se profundiza aquí. Cuanto más aceptamos lo que es, más capacitados estamos para crear cambios. Cuando dejamos de gastar energía en resistirnos a la realidad, tenemos más recursos disponibles para transformarla. Esto nos lleva a otro aspecto crucial de la asunción de responsabilidades. Al reconocer nuestra interconexión con toda la vida en nuestra cultura individualista, a menudo pensamos en la responsabilidad como un asunto puramente personal. Pero la verdad es que nuestras vidas están inextricablemente vinculadas con las vidas de los demás y con el mundo natural. Asumir la responsabilidad, entonces, no se trata solo de gestionar nuestros asuntos personales. Se trata de reconocer nuestro lugar en la red más amplia de la vida y actuar en consecuencia. Se trata de comprender que nuestras elecciones y acciones tienen efectos dominó, que se extienden mucho más allá de nuestra esfera inmediata. Este sentido ampliado de la responsabilidad puede resultar abrumador al principio. Podemos pensar, ¿cómo puedo hacerme responsable de todo esto? Pero repito, no se trata de controlar ni de culpar a nadie, sino de ser conscientes de nuestra interconexión y dejar que esa conciencia guíe nuestras decisiones y acciones. Cuando comprendemos verdaderamente esta interconexión, empezamos naturalmente a actuar de maneras que benefician al conjunto, no solo a nosotros mismos. Empezamos a ver que nuestro bienestar está íntimamente ligado al bienestar de los demás y del planeta. Este cambio de perspectiva puede transformar la forma en que abordamos incluso los aspectos más mundanos de nuestra vida. Nuestras decisiones diarias, qué comemos, cómo viajamos, qué compramos, adquieren un nuevo significado cuando las vemos en el contexto de nuestro mundo interconectado. Pero esta responsabilidad ampliada no significa que descuidemos nuestro crecimiento y bienestar personal. De hecho, cuidar de nosotros mismos se vuelve aún más importante cuando reconocemos nuestro papel en el conjunto más amplio. Así como se nos pide que nos pongamos nuestra propia máscara de oxígeno antes de ayudar a otros en una emergencia de avión,
Tenemos que prestar atención a nuestro propio trabajo interior para estar al servicio del mundo. Este trabajo interior implica afrontar nuestros miedos, sanar nuestras heridas y cultivar nuestros dones. Significa asumir la responsabilidad de nuestra propia felicidad y satisfacción, en lugar de esperar que los demás o las circunstancias externas nos la proporcionen. Aquí es donde muchos de nosotros tropezamos. Hemos sido condicionados a creer que nuestra felicidad depende de conseguir lo que queremos, el trabajo, la relación o el estilo de vida adecuados. Pero la verdadera responsabilidad significa reconocer que nuestro estado de ser no está determinado por factores externos, sino por nuestra relación interior con los demás. Esto no significa que nos volvamos pasivos o que dejemos de esforzarnos por mejorar. Más bien, significa que abordamos nuestras metas y aspiraciones desde un lugar de plenitud y aceptación, en lugar de carencia y necesidad. Actuamos, no porque estemos tratando de llenar un vacío, sino porque estamos expresando nuestra creatividad y vitalidad inherentes. Asumir la responsabilidad de esta manera requiere coraje. Significa enfrentar nuestros miedos e inseguridades, en lugar de evitarlos. Significa estar dispuesto a sentir emociones incómodas, en lugar de reprimirnos o buscar distracciones constantes. Pero a medida que desarrollamos este coraje, descubrimos un pozo profundo de fuerza interior. Descubrimos que somos capaces de afrontar cualquier cosa que la vida nos traiga, no porque podamos controlarlo todo, sino porque hemos desarrollado la capacidad de estar presentes ante cualquier cosa que surja. Esta presencia, esta capacidad de afrontar la vida plenamente en cada momento, es la esencia de asumir la responsabilidad de nuestras vidas. No se trata de lograr una vida perfecta o convertirse en una persona perfecta. Se trata de presentarse plenamente a la vida que tenemos con todas sus alegrías y tristezas, triunfos y desafíos. A medida que aceptamos esta responsabilidad, podemos descubrir que nuestras prioridades cambian. Cosas que antes parecían crucialmente importantes pueden perder su urgencia. Podemos llegar a preocuparnos menos por acumular posesiones o alcanzar un estatus y más por cultivar relaciones significativas y contribuir al bienestar de los demás. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Asumir la responsabilidad de nuestras vidas es un proceso continuo, un viaje de despertar que se desarrolla momento a momento. Implica elegir continuamente la presencia en lugar de la distracción, la aceptación en lugar de la resistencia, la respuesta consciente en lugar de la reacción inconsciente. Pero con cada elección, cada momento de presencia, creamos ondas de cambio positivo que se extienden mucho más allá de nosotros mismos. Nos convertimos en una fuerza de sanación y transformación en el mundo, no a través de acciones grandiosas, sino a través del acto simple pero profundo de vivir con conciencia y responsabilidad. A medida que continuamos explorando este viaje de asumir la responsabilidad, profundizaremos en formas prácticas de cultivar la presencia y alinearnos con nuestro propósito más profundo. Examinaremos cómo afrontar los desafíos, cómo aprovechar nuestra sabiduría interior y cómo vivir en armonía con el flujo natural de la vida. Recuerde, la paradoja de la responsabilidad no es algo que se deba resolver, sino que se debe vivir como una invitación a bailar con la vida, a involucrarse plenamente con el misterio y la maravilla de la existencia. A medida que abrazamos esta danza, descubrimos que la verdadera responsabilidad no es una carga, sino una puerta a la libertad y la alegría. A medida que continuamos nuestra exploración de asumir la responsabilidad de nuestras vidas, llegamos a un momento crucial, el despertar a la conciencia del momento presente. Este despertar no es una meta lejana que se deba alcanzar, sino un desarrollo continuo que ocurre aquí y ahora. Una de las claves para liberar todo su potencial y vivir una vida de verdadera responsabilidad no se encuentra en el futuro, sino en este mismo momento. ¿Qué pasaría si todo lo que has estado buscando, paz, plenitud, propósito, ya estuviera aquí esperando ser reconocido? El momento presente es el único punto en el que la vida realmente sucede. Es donde se toman todas las decisiones, se llevan a cabo todas las acciones y ocurren todas las experiencias. Sin embargo, ¿con qué frecuencia habitamos realmente este momento? ¿Con qué frecuencia nos encontramos perdidos en pensamientos sobre el pasado o el futuro, perdiendo la riqueza de lo que está frente a nosotros? Esta tendencia a viajar mentalmente en el tiempo está profundamente arraigada en nuestra cultura y psique. Estamos condicionados a creer que la felicidad se encuentra en algún lugar del futuro,
que si tan solo logramos esta meta o adquirimos esa posesión, finalmente estaremos contentos. Pero, ¿has notado cómo ese momento de plenitud, incluso cuando llega, es fugaz? La mente pasa rápidamente al siguiente deseo, la siguiente meta, perpetuando un ciclo de búsqueda que nunca termina. La verdad es que no hay un punto de llegada en el que todo finalmente será perfecto. La vida es un desarrollo continuo, una danza de forma y falta de forma. La única constante es el cambio en sí. Cuando comprendemos profundamente esta verdad, empezamos a ver la inutilidad de atribuir nuestra felicidad a acontecimientos o circunstancias futuras. Esta constatación puede resultar inquietante al principio. Si no podemos contar con que el futuro nos traiga lo que queremos, ¿en qué podemos confiar? La respuesta está en cultivar una presencia profunda y duradera con lo que es ahora. La conciencia del momento presente no consiste en ignorar el pasado o descuidar la planificación del futuro. Se trata de reconocer que nuestro único punto de poder es el ahora. Se trata de prestar toda nuestra atención a este momento, lo que nos permite responder a la vida con claridad y sabiduría, en lugar de reaccionar según patrones condicionados. Pero, ¿cómo cultivamos esta presencia? Comienza con un cambio de atención simple pero profundo. Ahora mismo, mientras estás leyendo estas palabras, ¿puedes ser consciente de tu respiración al mismo tiempo? ¿Puedes sentir el peso de tu cuerpo allí donde entra en contacto con la superficie sobre la que estás sentado o de pie? ¿Puedes notar los sonidos de tu entorno? Este simple acto de prestar atención a tu experiencia sensorial inmediata es la base de la conciencia del momento presente. Es volver a casa, a tu cuerpo, a la vitalidad que siempre está aquí, debajo del torrente de pensamientos. A medida que practiques esto, es posible que notes con qué rapidez la mente quiere llevarte de vuelta a su mundo de pensamientos, juicios e historias. La clave no es luchar contra estos pensamientos ni tratar de eliminarlos, sino volver suavemente tu atención al momento presente cada vez que notes que te has dejado llevar. Esta práctica de volver al momento presente es como un músculo que se fortalece con el uso. Cuanto más lo hagas, más natural se volverá. Con el tiempo, es posible que notes que pasas cada vez más tiempo de tu día en un estado de conciencia presente, totalmente concentrado en lo que estés haciendo. A medida que esta conciencia se profundiza, es posible que comiences a notar algo notable. El momento presente, que antes tal vez hayas pasado por alto o incluso evitado, comienza a revelar su riqueza inherente. Es posible que encuentres alegría en actividades simples que antes realizabas a toda prisa y sin pensar. Es posible que descubras una sensación de paz y satisfacción que no depende de las circunstancias externas. Este cambio de conciencia también produce un cambio profundo en la forma en que nos relacionamos con nuestros pensamientos y emociones. En lugar de identificarnos completamente con ellas, empezamos a reconocerlas como fenómenos temporales que surgen en el espacio de nuestra conciencia. Esto crea una distancia liberadora que nos permite responder a la vida de forma más consciente, en lugar de reaccionar automáticamente basándonos en viejos patrones. Piensa en cómo esto podría transformar tu vida diaria. Cuando surja una situación difícil, en lugar de dejarte atrapar inmediatamente por una tormenta de pensamientos y emociones reactivas, es posible que te des cuenta de que eres capaz de hacer una pausa y responder desde un lugar de claridad y sabiduría. Esto no significa que no sentirás emociones difíciles. La presencia nos permite experimentar plenamente toda la vida, incluidos sus desafíos, pero no te dejarás dominar por completo por estas emociones. Podrás mantenerlas en la amplitud de tu conciencia. Esta capacidad de estar presente con todo lo que surja es la esencia de la verdadera responsabilidad. No se trata de controlar la vida ni de hacer que todo sea perfecto. Se trata de afrontar la vida tal como es, momento a momento, con apertura y conciencia. A medida que cultives esta presencia, es posible que descubras que muchos de los problemas que parecen tan acuciantes empiezan a perder su carga. Esto no se debe necesariamente a que las circunstancias externas hayan cambiado, sino a que tu relación con ellas ha cambiado. Ya no te resistes a lo que es, y en esa no resistencia encuentras paz. Pero esta paz no es pasiva, es una quietud dinámica y viva de la que puede surgir la acción inspirada. Cuando estamos completamente presentes, podemos percibir las necesidades del momento con claridad y responder adecuadamente. Esta es la verdadera responsabilidad, la capacidad de responder a la vida con sabiduría y compasión. La práctica de la presencia también revela otra verdad profunda, que nuestra naturaleza esencial no está separada del momento presente.
A medida que profundizamos en el ahora, podemos comenzar a sentir una conciencia vasta e inmutable que subyace a todas nuestras experiencias. Esta conciencia, que algunas tradiciones llaman nuestro verdadero yo, siempre está aquí, siempre ahora. Reconocer esta presencia inmutable dentro de nosotros puede ser profundamente liberador. Significa que, sin importar lo que suceda en el mundo o en la forma, en nuestros pensamientos, emociones o circunstancias externas, hay una parte de nosotros que permanece intacta, siempre presente y en paz. Esto no significa que nos volvamos indiferentes al mundo o a nuestra experiencia humana. Al contrario, arraigados en esta presencia profunda, somos capaces de relacionarnos con la vida de manera más plena y auténtica. Llevamos la cualidad de la presencia a todo lo que hacemos, infundiendo conciencia y cuidado a nuestras acciones. A medida que profundizamos en la conciencia del momento presente, también podemos notar un cambio en nuestra noción del tiempo. En lugar de sentirnos apurados o como si nunca tuviéramos tiempo suficiente, podemos experimentar una sensación de amplitud. Cada momento se siente pleno y completo en sí mismo. Podemos prestar toda nuestra atención a lo que sea que estemos haciendo, ya sea una tarea compleja en el trabajo o simplemente lavar los platos. Este cambio en nuestra experiencia del tiempo puede tener efectos profundos en nuestra productividad y creatividad. Cuando estamos completamente presentes con una tarea, podemos entrar en un estado de flujo donde nuestras acciones parecen desarrollarse sin esfuerzo. No nos distraen las preocupaciones sobre el futuro o los arrepentimientos sobre el pasado. Toda nuestra energía se concentra en el momento presente, lo que nos permite acceder a nuestro potencial completo. Pero la presencia no se trata solo de hacer, también se trata de ser. En nuestra cultura orientada al logro, a menudo olvidamos la importancia de simplemente ser. Sin embargo, es en estos momentos de no hacer, de pura presencia, que a menudo tenemos nuestras percepciones más profundas y experiencias de conexión más profundas. Como unos pocos momentos ahora mismo para simplemente ser. Deja todo hacer, todo esfuerzo, todo intento de cambiar o mejorar algo. Simplemente permítete ser exactamente como eres en este momento. Observa lo que sucede cuando te das este espacio de pura presencia. Puede que notes una sensación de alivio, una liberación de la tensión que ni siquiera sabías que estabas reteniendo. Puede que tomes conciencia de sensaciones en tu cuerpo que no habías notado antes. Puede que experimentes una sensación de amplitud o vitalidad que siempre está presente pero que a menudo pasamos por alto. Esta sencilla práctica de estar presente puede ser un poderoso antídoto contra el estrés y la ansiedad que muchos de nosotros experimentamos en nuestra vida diaria. Nos recuerda que debajo de todo lo que hacemos, debajo de todos nuestros roles y responsabilidades, hay un núcleo del ser que siempre está en paz. A medida que aprendemos a acceder a este núcleo del ser con más frecuencia a lo largo del día, aportamos una nueva calidad a nuestras acciones. Ya no nos dejamos llevar por miedos o deseos inconscientes, sino que actuamos desde un lugar de conciencia centrada. Esta es la esencia de vivir de manera responsable, estar completamente presente y responder a las necesidades de cada momento. Pero seamos claros, la conciencia del momento presente no siempre es fácil. Nuestras mentes tienen hábitos profundamente arraigados de vagar hacia el pasado o el futuro, de resistir lo que es y desear que las cosas fueran diferentes. Podemos encontrarnos con emociones incómodas o miedos enterrados durante mucho tiempo al dirigir nuestra atención al momento presente. Aquí es donde entra en juego el verdadero trabajo de asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Se requiere coraje para permanecer presente con las experiencias difíciles en lugar de tratar de escapar de ellas. Se requiere compromiso para volver continuamente nuestra atención a la hora incluso cuando nuestras mentes quieren vagar. Sin embargo, al presentar esta práctica, descubrimos una verdad increíble. El momento presente, plenamente aceptado, contiene todo lo que necesitamos. Toda la paz, toda la alegría, todo el amor que hemos estado buscando está disponible aquí y ahora. Solo necesitamos estar lo suficientemente presentes para reconocerlo. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta o que los desafíos desaparezcan, pero nuestra relación con los desafíos de la vida cambia fundamentalmente. En lugar de verlos como obstáculos para nuestra felicidad, los reconocemos como oportunidades para crecer y profundizar la conciencia. A medida que continuamos despertando a la conciencia del momento presente, podemos descubrir que nuestras prioridades cambian naturalmente. Las cosas que antes parecían de importancia crítica pueden perder su urgencia.
Podemos dejar de interesarnos en acumular posesiones o alcanzar estatus y centrarnos más en cultivar relaciones significativas y contribuir al bienestar de los demás. Este cambio no es algo que tengamos que forzar. Surge de manera natural a medida que nos volvemos más presentes y conscientes. Comenzamos a ver más allá de las ilusiones que nuestra cultura a menudo presenta como caminos hacia la felicidad. Reconocemos que la verdadera realización no proviene de lo que tenemos o logramos, sino de la calidad de nuestra presencia y la profundidad de nuestra conexión con la vida. A medida que profundizamos en esta conciencia, también podemos descubrir que nuestro sentido del yo comienza a expandirse. Comenzamos a reconocer nuestra interconexión fundamental con toda la vida. Los límites entre el yo y el otro comienzan a desdibujarse, y naturalmente actuamos de maneras que benefician al conjunto, no solo a nuestro yo individual. Este sentido ampliado del yo trae consigo un sentido más profundo de la responsabilidad. Reconocemos que nuestras acciones tienen efectos dominó que se extienden mucho más allá de nuestra esfera inmediata. Nos volvemos más conscientes de cómo nuestras decisiones afectan a los demás y al medio ambiente. Pero esta responsabilidad no se siente como una carga, sino como una expresión natural de nuestra verdadera naturaleza. Actuamos con cuidado y consideración, no porque estemos siguiendo reglas o tratando de ser buenos, sino porque reconocemos nuestra unidad inherente con toda la vida. A medida que continuamos este viaje de despertar a la conciencia del momento presente, nos abrimos a la riqueza plena de la vida. Nos volvemos más capaces de experimentar alegría, de dar y recibir amor, de enfrentar los desafíos de la vida con gracia y sabiduría. Este es el don de la presencia, una vida vivida plenamente, responsablemente y con profunda conciencia. Es un viaje continuo de despertar, una elección momento a momento de estar aquí, ahora, plenamente comprometidos con el milagro de la existencia. A medida que avanzamos, exploraremos cómo esta presencia despierta nos alinea naturalmente con nuestro propósito más profundo, permitiéndonos vivir una vida de responsabilidad consciente y profunda satisfacción. El viaje continúa, desarrollándose siempre en este eterno ahora. A medida que profundizamos nuestra exploración de la conciencia del momento presente, surge una pregunta natural. ¿Cuál es el propósito del despertar? ¿Por qué cultivar esta presencia? La respuesta se despliega a medida que continuamos nuestro viaje, revelando la profunda conexión entre la presencia y el propósito. ¿Alguna vez has sentido un profundo desánimo por la sensación de que hay un propósito mayor para tu vida? Este anhelo es una experiencia humana universal que trasciende las diferencias culturales y personales. Es como si hubiera un llamado silencioso dentro de nosotros, que nos insta a alinearnos con algo más grande que nuestros egos individuales. La búsqueda de un propósito ha impulsado los mayores logros de la humanidad y las indagaciones más profundas. A lo largo de la historia, filósofos, maestros espirituales e individuos comunes han lidiado con preguntas sobre el significado y el propósito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro papel en el gran tapiz de la existencia? Muchos de nosotros hemos buscado respuestas a estas preguntas en logros externos, relaciones o prácticas espirituales. Hemos perseguido el éxito, el amor y la iluminación, con la esperanza de encontrar ese esquivo sentido de propósito. Sin embargo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la realización verdadera y duradera, a menudo, parece estar fuera de nuestro alcance. ¿Qué pasa si la clave para alinearnos con el propósito de nuestra vida no se encuentra en ninguna búsqueda externa, sino en profundizar nuestra conexión con el momento presente? ¿Qué pasa si nuestro propósito no es algo que necesitamos encontrar o lograr, sino algo que debemos permitir que se desarrolle naturalmente a través de nuestra presencia? A medida que cultivamos la conciencia del momento presente, comenzamos a notar cambios sutiles en nuestra percepción y experiencia. El mundo que nos rodea parece cobrar vida de nuevas maneras. Los colores parecen más vívidos, los sonidos más nítidos, las sensaciones más inmediatas. Es como si se levantara un velo, revelando la vitalidad y la belleza inherentes de la existencia. Esta mayor conciencia de la existencia no se trata solo de la percepción sensorial. También nos volvemos más en sintonía con las corrientes sutiles de vida que fluyen a través de nosotros y a nuestro alrededor. Es posible que notemos empujoncitos intuitivos que nos guían en determinadas direcciones o sincronicidades que parecen confirmar que estamos en el camino correcto. Si prestamos atención a estas señales sutiles,
podemos empezar a sentir una inteligencia más profunda en acción en nuestras vidas. Es como si la vida misma estuviera tratando de guiarnos para alinearnos con un propósito mayor. Este propósito no tiene que ver necesariamente con lograr grandes cosas o cambiar el mundo, aunque podría incluirlas. En esencia, se trata de encarnar plenamente nuestra verdadera naturaleza y expresar nuestros dones únicos. ¿Qué pasa si tu propósito no es algo que necesitas descubrir con tu mente, sino algo que se revela naturalmente a medida que te vuelves más presente y consciente? Y si tu propósito es simplemente ser plenamente tú mismo, expresar tu esencia única en cada momento, este cambio de perspectiva puede ser profundamente liberador. En lugar de esforzarnos por convertirnos en algo que no somos, nos centramos en ser plenamente quienes ya somos. Dejamos de intentar forzar la vida a entrar en un molde preconcebido y empezamos a permitir que fluya a través de nosotros de forma natural. Pero, ¿cómo se ve esto en términos prácticos? ¿Cómo nos alineamos con el propósito de nuestra vida a través de la presencia? Comienza con escuchar profundamente. A medida que cultivamos la conciencia del momento presente, nos volvemos más conscientes de los sutiles impulsos de nuestro ser interior. Comenzamos a reconocer la diferencia entre la voz condicionada del ego y la sabiduría más profunda de nuestro verdadero yo. Esta sabiduría interior a menudo nos habla a través de sentimientos de vitalidad, entusiasmo o resonancia. Cuando estamos alineados con nuestro propósito, a menudo experimentamos una sensación de fluidez, como si fuéramos llevados por una corriente más grande que nosotros mismos. Las acciones se sienten sin esfuerzo y nos llenamos de una sensación de rectitud y alineación. Por otro lado, cuando no estamos alineados con nuestro propósito, podemos sentirnos agotados, resistentes o desconectados. La vida se siente como una lucha y tenemos que obligarnos a seguir adelante. Al prestar atención a estas señales internas, podemos comenzar a navegar por nuestras vidas con mayor sabiduría y alineación. Aprendemos a confiar en nuestra guía interior, incluso cuando no tiene sentido lógico para nuestras mentes. Esto no significa que siempre hagamos lo que se siente bien en el momento. A veces, nuestro propósito puede exigirnos que enfrentemos desafíos o que salgamos de nuestra zona de confort. Pero incluso en esos momentos, hay una sensación subyacente de que estamos en lo cierto, una sensación de que estamos creciendo en la dirección de nuestro máximo potencial. A medida que nos alineamos más profundamente con nuestro propósito, a menudo descubrimos que nuestras prioridades cambian de forma natural. Las cosas que antes parecían importantes pueden perder su atractivo, mientras que surgen nuevos intereses y pasiones. Estos cambios pueden ser inquietantes, especialmente si desafían nuestras creencias existentes o las expectativas de los demás. Pero a medida que seguimos confiando en nuestra guía interior, descubrimos que cada paso nos lleva a una mayor alineación y satisfacción. Es importante señalar que alinearse con el propósito de nuestra vida no es un evento único, sino un proceso continuo. Nuestro propósito no es estático. Evoluciona a medida que crecemos y cambiamos. Lo que nos alineó en una etapa de nuestra vida puede no servirnos en la siguiente. La clave es permanecer abiertos, presentes y receptivos al flujo siempre cambiante de la vida. Esta naturaleza dinámica del propósito es la razón por la que la conciencia del momento presente es tan crucial. Cuando estamos plenamente presentes, podemos percibir los cambios sutiles en nuestro mundo interior y exterior. Podemos ajustar nuestro rumbo en tiempo real, manteniéndonos alineados con nuestro propósito evolutivo. A medida que profundizamos en esta alineación, podemos notar que los límites entre nuestro propósito y el propósito mayor de la vida comienzan a desdibujarse. Empezamos a sentir que nuestro propósito individual es parte de un tapiz más grande, interconectado con toda la existencia. Esta comprensión puede aportar una profunda sensación de significado y conexión a nuestras vidas. Ya no nos sentimos como individuos aislados que luchan por encontrar su camino, sino como parte de un vasto universo inteligente que se despliega en perfecta armonía. Pero esta alineación con un propósito mayor no significa que perdamos nuestra individualidad. Al contrario, nos permite expresar nuestra esencia única de manera más plena, de la misma manera que cada instrumento de una orquesta aporta su voz única a la sinfonía general. Cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el desarrollo de la vida. A medida que nos alineamos con nuestro propósito, podemos descubrir que nuestras acciones se vuelven más efectivas e impactantes. No es que necesariamente estemos haciendo más, sino que nuestras acciones están más alineadas con el flujo de la vida.
desperdiciamos menos energía en resistencia o en actividades que no resuenan verdaderamente con nuestro ser más profundo. Esta alineación también aporta una sensación de tranquilidad y gracia a nuestras vidas. Incluso cuando enfrentamos desafíos, hay una paz subyacente que proviene de saber que estamos en el camino correcto. Somos capaces de confiar en el proceso de la vida, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Pero ¿qué sucede cuando la vida no transcurre como creemos que debería? ¿Qué sucede cuando enfrentamos reveses, fracasos o cambios inesperados? ¿Cómo mantenemos nuestra alineación con el propósito en estos momentos? Aquí es donde la práctica de la presencia se vuelve crucial. Cuando estamos completamente presentes, podemos enfrentar cada momento tal como es, sin resistencia. Podemos ver los desafíos no como obstáculos para nuestro propósito, sino como oportunidades para crecer y profundizar. De hecho, estos momentos desafiantes a menudo sirven para aclarar nuestro propósito. Eliminan lo que no es esencial y revelan lo que realmente nos importa. Ponen a prueba nuestro compromiso y fortalecen nuestra determinación. A través de la lente de la presencia, incluso nuestras luchas se convierten en parte de nuestro propósito, nos moldean y nos guían hacia una mayor alineación. A medida que continuamos alineándonos con nuestro propósito a través de la presencia, podemos notar un cambio en la forma en que nos relacionamos con el concepto del tiempo. En lugar de sentirnos apurados o como si se nos estuviera acabando el tiempo para cumplir nuestro propósito, comenzamos a sentir la atemporalidad del momento presente. Nos damos cuenta de que nuestro propósito no es una meta futura que alcanzar, sino algo que vivir ahora en este momento. Cada respiración, cada acción, cada interacción se convierte en una oportunidad para encarnar nuestro propósito. Comenzamos a posponer nuestra realización a una fecha futura y comenzamos a vivir nuestro propósito ahora. Este cambio en nuestra relación con el tiempo también afecta la forma en que planificamos el futuro. En lugar de tratar de controlar rígidamente los resultados, aprendemos a mantener nuestros planes a la ligera, permaneciendo abiertos a la sabiduría del momento presente. Establecemos intenciones y emprendemos acciones inspiradas, pero también permanecemos flexibles, listos para ajustar nuestro rumbo a medida que surjan nuevas oportunidades o información. A medida que profundizamos en esta forma de vida, podemos descubrir que nuestro sentido de propósito se extiende más allá de nuestras vidas individuales. Comenzamos a sentirnos responsables no solo de nuestro propio crecimiento y realización, sino también del bienestar de toda la vida. Nuestras acciones se vuelven naturalmente más consideradas, más compasivas, más alineadas con el bien mayor. Esto no significa que descuidemos nuestras propias necesidades o deseos. Más bien, reconocemos que nuestra verdadera realización está inextricablemente vinculada con el bienestar del conjunto. A medida que nos alineamos con nuestro propósito más profundo, naturalmente queremos contribuir a marcar una diferencia positiva de cualquier manera que podamos. Esta contribución no tiene que ser grandiosa o cambiar el mundo. Puede ser tan simple como traer más presencia y amabilidad a nuestras interacciones diarias o cuidar nuestro entorno inmediato. Lo que importa no es la escala de nuestras acciones, sino la calidad de la presencia y el propósito que les aportamos. A medida que continuamos en este viaje de alineamiento con el propósito de nuestra vida, la verdadera presencia, podemos descubrir que nuestra propia presencia se convierte en nuestro propósito. Al encarnar plenamente nuestra verdadera naturaleza, al aportar la cualidad de la conciencia a cada momento en que servimos a la vida de la manera más profunda posible, se produce una alineación definitiva en la que nuestro ser y nuestro hacer se vuelven uno, cuando nuestra presencia misma se convierte en nuestro regalo al mundo. En este estado ya no necesitamos esforzarnos ni luchar para cumplir nuestro propósito. Simplemente necesitamos ser plenamente nosotros mismos, plenamente presentes, permitiendo que la vida fluya a través de nosotros de esta manera perfecta y misteriosa. Recuerda que este viaje de alineación no se trata de alcanzar un destino final, es un proceso continuo de profundización, de apertura continua a la sabiduría del momento presente. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión, momentos de fluidez y momentos de desafío. La clave es afrontar cada momento con presencia y confianza. A medida que avancemos, exploraremos cómo esta alineación con el propósito nos lleva naturalmente a una vida de responsabilidad consciente. Veremos cómo, arraigados en la presencia y alineados con nuestra verdad más profunda, podemos responder a los desafíos de la vida con sabiduría y compasión. El viaje continúa, desarrollándose siempre en el eterno ahora,
guiándonos siempre hacia una mayor alineación y plenitud.